Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Un placer estar aquí de vuelta con ustedes. Sí, hoy no hay camisa, hoy no hay corbata porque es un video cortito pero rápido porque hasta a mí ya me saca de onda esta cosa. Así no, es verdad que arranqué el video con las terribles imágenes de lo lamentable que ha pasado o que está sucediendo cuando grabo esto. Son las 1 en Brasil. Gente de Boca Junior que se sienten robados, vamos a decir la palabra porque es lo que pasó. Yo saben el cariño que le tengo a River, pero hay que reconocer que no por decir que a Boca le dañaron me va a hacer tener menos cariño para River. Esto lo quiero decir claro. Así no es el tema del video completo. ¿Por qué así no? Así no porque ya está cansando la cosa. Boca en el partido de ida, si usted no vieron el partido, hizo el partido de una vida. Se defendió bien, metió su gol. Vayan a saber por qué, pero al árbitro se le dio para anular el gol por un empujón. No solo que el empujón era ligero, sino que tampoco había como para decir que era falta. Yo lo sigo manteniendo. El gol que Boca hace en la ida no hay fuera de juego, no hay falta. En el segundo tiempo dejan correr la jugada. Cuando Pavón está mano a mano, vuelven y pitan falta. Yo tampoco lo entiendo esto. Es una lástima. Y en la ida Conmebol podía tener la justificación que los buenos árbitros eran de vacaciones. Bueno, buenos. Porque salían de la Copa América, porque se iban a reponer las pilas y todo. Pero hoy ha pitado el señor Ostorich. Para los que no saben, es el árbitro del Brasil contra Argentina, que ganó Argentina la final de la Copa América 1-0. Bueno, la gente hasta aquí puede decir, bueno, quizás en el partido no hubo demasiado, porque así de mente no vuelve. Pero para los que como yo sigamos a Libertadores desde hace bastante tiempo ahora, quiero recordarles que el señor Ostorich es el que pitó este momento lamentable donde River con 10, porque van a saber por qué River era con 10 cuando hizo un buen partido aquel día, llegaba a meter el tercer gol, se lo quitaban por el VAR, por estas extrañezas del VAR, y también metía este puño el arquero de Palmeiras y no había ni penal. No hubo ni penal aquel día. Yo quiero aceptar que todo el mundo se puede equivocar, que todo el mundo puede tener un mal día. Esto de sobra es la verdad porque a todos nos pasa, a todos. Nadie está inmune a tener un mal día, pero por favor, cuando una vez está bien, 2 veces ya no. 2 veces ya no. 2 veces ya toca otra cosa, llega a otro nivel, no se puede. No se puede porque ahí es mala fe total. Es un grado de mala fe total. Si de veras, para Conmebol, el señor Ostorich es el árbitro que hay que promocionar, estamos mal. Los que queremos al fútbol de Sudamérica estamos mal. Ahora, vuelvo a lo de hoy. Lo de hoy, Boca mete un gol que para mí era válido, y miren que yo le prefiero a River, y lo vuelvo a decir, pero para mí era válido. Para mí era válido, porque los que instalaron el VAR quisieron decirnos que el VAR vino para jugadas claras y incontestables. Es decir, deberían ser claras las intervenciones del VAR. Ahora les voy a poner la imagen. A ustedes, díganme
¿Cómo para ustedes esto puede ser claro? Porque tampoco en el corte de la imagen vemos si la pelota en el momento donde paran el video, si la pelota está saliendo de las piernas del que está pateando. Porque para trazar la línea tenemos que ver del otro lado, que la pelota está a punto de salirse. Porque si te la paras así, no puedes saber si ya la pelota se arrugó, está a punto de arrugarse o todavía no se arrugó. Seamos serios, no se puede saber. Y aún, esta es la imagen se pausa cuando se quiere, pero aún cuando ves el video, no puedes distinguirlo. Porque esta foto es la foto de 1 o 2 segundos. Es muy difícil que por una rodilla que está más adelantada se cobra offside. Miren que yo las conspiraciones del malo y todo eso no los creo, pero llega un momento donde cansa. ¿Y por qué cansa? Porque nosotros, y esto quiero meter ahí todo el mundo adentro, porque nosotros, quien amamos al fútbol, nosotros que amamos al fútbol, no podemos dejar pasar que se hagan estas cosas. Que el deporte más hermoso del mundo ¿Qué es eso? Es un bochorno lo que pasa en Brasil con el arbitraje. Pero también, y esto ya aquí me pongo muy serio porque también estamos en un mundo donde las cosas no pueden seguir así. Lo que protagoniza el jugador medio de Boca haciendo esto es lamentable. No, deixes vir. Deixes vir. Pau quebra. ¿Qué es eso? La imagen. ¿Qué esse cara está querendo aquí? La imagen y el daño que hacen a su club es tremendo. El daño que hacen a su club es tremendo. Yo soy de River, me da igual la imagen de Boca, porque así dirán algunos. Yo sigo a River, pero respeto muchísimo a Boca. Tengo amigos que son de Boca. Tengo un montón de personas que van a Boca. Yo estas imágenes de jugador de Boca a las piñas, con la policía, no lo llego a entender. Me van a disculpar, me van a disculpar. Quizás es porque soy demasiado romántico, pero yo no lo puedo entender. Yo no lo llego a entender. Está bien estar enojado. Está muy bien. Están en su derecho de estar enojado. Perder duele. Y perder así duele aún más. Y te dice alguien que el año pasado lo vivió en carne propia viendo a River cómo se lo despedían a River contra el Palmeiras. Porque a River contra el Palmeiras buscaron de todo para no que llegara River a los penales, porque sabían que como River metía el 3-0, el cuarto llegaba enseguida y Palmeiras no pasaba. Quiero creer en lo bueno de la gente, pero también quiero recordar que estamos en un mundo donde la violencia está cada vez más. No te sirve a ti, Marcos Rojo, porque es uno de los tantos débiles mentales que salen estas cosas, porque hoy con las imágenes te van a encontrar y te van a sancionar. Es de muy mala leche de hacer eso. Entiendo la molestia, entiendo que te sientas estafado, que te sientas ignorado, pero por favor, hay un club por encima de todo. Hay un club por encima de todo. Hay una gente que vive por Boca. Hay una gente que para ellos el club es su vida. Les representan más que todo. No pueden dejarse ir a las piñas con la policía. No se puede. Es muy maduro hacer eso. Imagínense, porque también se habló, imagínense si hoy había Advíncula, porque Advíncula ya es jugador de Boca. Imagínense si estaba ahí en esta miseria. Y voy a ir más lejos. Imagínense, porque esto era el sueño de todo el mundo Boca durante meses, en el arranque de 2021, que lo de hoy pasaría con Cavani ahí. ¿Cómo le explicas al mundo que alguien como Cavani pudiera estar en la cárcel
o detenido por este tipo de cosas. No se puede. Lo vuelvo a repetir. Duele perder. Es seguro que a nadie le gusta perder. Pero hay que mantener la compostura. Así no. Esto no es el fútbol. Esto no es el fútbol. Es una lástima lo que pasó en la Libertadores, porque también aquí va a ser un hueco a la Sudamericana, porque ya creo que se está yendo el arbitraje por el traste, porque por ejemplo hoy en Sudamericana, Liga de Quito, equipo de Ecuador, al cual yo felicito, logró eliminar al Gremio, pero también a Liga de Quito le quisieron robar. Menos mal que existe un Dios que protege a la gente, porque a la Liga de Quito dieron 5 minutos y el famoso árbitro venezolano, no tengo nada con los venezolanos, pero tengo que mencionar que el árbitro era de Venezuela, de 5 minutos lo transformó a 11. No se puede. No se puede. El fútbol es un deporte lindo que enamora muchísimo y que por causa de dinero y causa de influencia está siendo lastimado porque la gente que la manipula no son buenos. Yo defiendo al 100% los que creen que el VAR no debería estar. Porque yo para mí sí que la tecnología debe estar, pero no el VAR. Por lo menos no el VAR como lo estamos haciendo. Para mí me basta con un ojo de halcón y listo, que decida el árbitro. Porque que un humano se equivoque pasa a todos. Pero que 5 humanos con 800 tomas 4K no puedan llegar a un acuerdo para ver que no había falta, que no había fuera de juego, esto ya es otra cosa. El fútbol merece muchísimo más que lo que lo están haciendo. Y esto es una lástima, lo que está haciendo el fútbol de Sudamérica con el VAR y con su gente. Pueden suscribirse, dejarnos sus comentarios, que los leemos todos. Nos vemos en la próxima. Tuve que salir de mis vacaciones porque el papelón de hoy de CONMEBOL, tanto como con Boca y Liga de Quito, era tremendo. Los abrazo y nos vemos en una próxima.